Bueno, contarles de que estamos muy convencidos de que este producto en nuestra zona va a funcionar y bueno, queremos que realmente sepan de que estamos con muchas pilas y bueno, meterle para adelante. Javier. Bueno, buenos días a todos. Walter, muchas gracias por recibirnos acá, a la gente de Arista, a la gente de Altina. Bueno, yo simplemente era agradecerles por los minutos que se han tomado a venir a escucharnos un rato. Más allá de las cuestiones de la marca, lo que nos interesa a nosotros es tratar de hablar un poco de lo que tiene que ver con el campo, digamos, en términos generales, para que cada uno de nosotros nos podamos llevar algo interesante. Repito, más allá de la marca. Así que nada, bueno, esperemos que tengamos un día interesante desde el punto de vista de los datos que podamos recibir y a disposición de todos. Buen día. Bueno, buenos días, mi nombre es Claudio, estoy en la parte comercial de Altina. Muchas gracias a todos por venir, gracias a la gente de Tecnomac y felicitaciones a Walter por este hermoso predio y a la gente de Metalform. Así que, bueno, vamos a brindarle toda la información que podemos y cualquier duda se la vamos a estar sacando. Así que muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a Tecnomac por permitirnos venir a contar lo que nosotros estamos haciendo. Segundo, a la gente de Metalform y de Altina por también empezar a relacionarnos con este tipo de eventos. Y en realidad comentar y hacer un par de aclaraciones. Arista es una empresa multinacional que está presente en 125 países. Está dentro de las 10 empresas más importantes del mundo de la parte de agroquímico, a pesar de que también vendemos fertilizantes, pero fertilizantes foliares fundamentalmente, ¿sí? Y el objetivo que tenemos nosotros es poder compartir con ustedes algunas cosas que nosotros estamos viendo, en las cuales son un poco novedosas desde el punto de vista de que normalmente las empresas de agroquímicos no estamos relacionados ni con las empresas de maquinaria, ni con las empresas de fertilizantes, pero hoy día creemos que estamos enfrentando algunas problemáticas que hace necesario que empecemos a interactuar de alguna manera. Es la primera vez que hacemos esto, creo que es importante poder compartir con ustedes algunas cosas para que podamos ver cómo vamos a ir solucionando algunos problemas que hoy día creemos que están afectando de manera significativa la producción agrícola en Argentina. Y cuando digo la producción agrícola en Argentina, ahí nos metemos todos en el baile porque todos estamos centrados en los productores, que son los que terminan llevando adelante los cultivos y las cosechas, y que si ellos están enfrentando problemas serios, finalmente todos terminamos afectados con esta situación. La siguiente, por favor. Les quiero hablar de la situación de las malezas específicamente. Estamos viendo aquí las autopropulsadas y cosas que son interesantes, pero normalmente nosotros le vendemos los agroquímicos o los productos fitosanitarios a un distribuidor, el distribuidor se lo vende al productor, pero el productor manda a buscar el producto que se lo llevan al galpón, que finalmente se lo terminan entregando a un contratista o para la persona que hace la aplicación, con lo cual nosotros perdemos de vista qué es lo que ocurre con nuestros productos, salvo que haya algún reclamo, que nos llamen, pero siempre perdemos de vista lo que ocurre con los productos, ¿no? Vamos a hablar de los avances de la resistencia, algunos pensamientos, nuestra visión y una reflexión final. Y mi nombre es Rodrigo Ramírez y soy el gerente general de Arista para Argentina y para Uruguay. Dentro de los productos que nosotros vendemos, y esto es lo único que voy a hablar de productos, están las marcas como Select, es un graminicida que es el cletodin, que más de alguno de ustedes lo habrá escuchado en algún momento. Tenemos otros productos que son fertilizantes foliares, algunos para las aplicaciones de semillas, son bioestimulantes como el Biocime, productos como Celebrate, que es una mezcla de cletodin con otro producto efectivamente para empezar a trabajar con el tema de las malezas, y algunos herbicidas que estamos lanzando este año como el Dynamic, que es precisamente para el control de malezas resistentes y específicamente yuyo colorado, y sobre todo en esta zona donde el tema del yuyo colorado, y ahora lo vamos a ver, es un tema. La siguiente, por favor. La problemática de las malezas resistentes en Argentina se ha dado fundamentalmente por varias razones.
esto no es solamente en Argentina, a nivel mundial hay muchos problemas con el tema de las malezas resistentes, pero acá en Argentina, basado fundamentalmente en un modelo de producción, en un sistema de producción más bien, que estuvo focalizado en soja y con las soluciones que otorgaban el glifosato, durante muchísimos años se hizo mucha presión para empezar a que aparecieran malezas que son resistentes a glifosato, pero ya no solo a glifosato, sino que a muchos productos más. Y acá pueden ver ustedes en los últimos años y a partir del año 2010 cómo han aumentado la cantidad de biotipos de malezas resistentes, ya no solo a glifosato, sino que a otras familias químicas de productos también, de manera significativa. Ya estamos aproximadamente en 38, 39 biotipos resistentes en Argentina, dentro de los cuales el yuyo colorado es el más importante, pero está el sorgo de Alepo también, que también tiene resistencia al glifosato, algunas clorídeas y otro tipo de malezas que están teniendo problemas significativos. Entonces, cuando uno ve esto, ve que cuando uno hace el análisis del mercado de fitosanitarios de Argentina, que es básicamente un 70% de herbicidas, el mercado específicamente de los productos que controlan las malezas resistentes se duplicó en los últimos 5 años, lo cual es un dato no menor porque los que vendemos agroquímicos estamos contentos de que podemos estar vendiendo este tipo de productos, pero se ha dado también que los casos de resistencia se están a nivel mundial aumentando cada vez más y suceden cosas extrañas. La primera cosa que quiero compartir con ustedes es que a nivel mundial existen 26 sitios de modos de acción de productos para controlar las malezas, ¿sí? De los cuales 23 de esos modos de acción ya tienen declarada resistencia en algunos biotipos de malezas, ¿sí? O sea, solo quedan 3 modos de acción que no tienen declarada una resistencia a nivel mundial y acá en Argentina. Y además, el último modo de acción que se descubrió fue en el año 1985. Esto no quiere decir que no hayan habido nuevos productos que se han lanzado al mercado, pero todos están basados en los mismos modos de acción. Con lo cual, cada vez tenemos menos herramientas para poder controlar la problemática de las malezas resistentes. Para que se den una idea, en Argentina esta maleza fue declarada este año, hace 2 o 3 meses atrás, que es un nuevo biotipo de maleza que está siendo resistencia, y hay varias que están también en proceso de ser declaradas como malezas resistentes. Y en Estados Unidos, para que se den una idea, hay una maleza que se llama el Amaranthus tuberculatus, que es el nombre, es un tipo de yuyo colorado, que ya tiene resistencia a 6 modos de acción. O sea, ya no es que hay un solo producto al que la maleza es resistente, sino que ya hay 6 modos de acción y eso significa una cantidad enorme de productos que empiezan a tener resistencia. Y esto lleva a que a la complejidad para poder resolver este tipo de problemáticas está en aumento, ¿sí? Entonces, cada vez es más difícil poder entender cómo vamos a controlar el tema de las malezas resistentes. La REM, que es la red de monitoreo de malezas resistentes de APRESID, ha hecho un relevamiento desde el año 2013, en el cual ustedes pueden ver que básicamente estamos acá bastante cerquita en esta zona, está en Vicuña Maquena, en Cabrera, en toda esta zona, donde empezaron a aparecer, que ya habíamos tenido problemas de yuyo colorado en su momento con productos como el Pivot y ese tipo de imidazolinonas que se llaman la familia de los productos. Y nosotros estimamos que en el año, hace 5 años atrás, más o menos, había un 5% de la superficie de soja afectada con estas malezas resistentes. En el año 2017 pueden ustedes ver cómo es la dispersión, cómo ha ido avanzando en el 2013, 2015, 2017, el avance de estas malezas resistentes. Y sacaron un cuadro, no sé si se ve bien desde atrás, pero se los cuento, donde en cada una de las provincias se están definiendo la cantidad de superficie que está afectada con estas malezas resistentes. Y pueden ver que todas las familias de los yuyos colorados ya tenemos 13.400.000 hectáreas afectadas con esta maleza, ¿sí? Esto significa más o menos un 65% de la superficie de soja. O sea, en 5 años pasamos de un 5% a tener un 65% de la superficie afectada con maleza resistente.
Antes les contaba que se había duplicado en los últimos 5 años el tema de los herbicidas específicos para este tipo de malezas, lo cual tiene dos interpretaciones. La primera es que la tecnología está avanzando, la adopción va lenta, pero viene avanzando de manera sistemática porque se duplicó la cantidad de herbicidas que se venden. Pero por otro lado, la otra forma de verla, que es la que yo realmente creo, y eso me hago cargo de lo que digo, creemos que no estamos encontrándole la solución a la problemática. Porque además, cuando uno hace las encuestas en los productores de qué es lo que están viendo con las malezas resistentes y sobre todo de qué es lo que ven a futuro, el 80% cree que esta situación va a seguir aumentando. O sea, mi pronóstico es que vamos a llegar al 100% de la superficie afectadas con este tipo de malezas. Y cada vez tenemos menos productos que estén funcionando porque hay cada vez menos sitios de acción. Se dan cosas tan raras como, por ejemplo, que nosotros estamos trabajando todavía con herbicidas que fueron descubiertos en la mitad del siglo pasado. En 1945 se descubrieron los herbicidas hormonales como el 2,4-D. Y hoy día los seguimos usando mezclado con productos que son de última generación. Entonces estamos tratando de aprovechar todas las herramientas que tenemos disponibles. Y lo que termina ocurriendo es que vamos a tener que volver, se había simplificado muchísimo el sistema de producción y vamos a tener que volver a aprender sobre las malezas. Hablan todo de los asesores y de los ingenieros agrónomos, se habla de la generación G, que es la generación del glifosato, donde hay aproximadamente 2 o 3 camadas de ingenieros agrónomos que nacieron a la vida profesional con el glifosato y hoy el glifosato ya no se puede, no causa el resultado que causaba antes. Les voy a dar un dato que es tremendo. Nosotros hemos hecho algunos estudios en la zona de Córdoba que ahora les quiero contar, en los cuales hemos dimensionado la inversión que se hace de las empresas de semilla, en el caso de maíz, por ejemplo, que es aproximadamente un 10% de lo que se vende, se invierte nuevamente en buscar materiales que aumenten un 2, un 3% la productividad de los cultivos, ¿no? O el potencial productivo del cultivo. Eso significa que en esa zona, más o menos que se venden 30 millones de dólares en semilla, el 10% son 3 millones de dólares que se hacen en inversión todos los años para mejorar el potencial productivo del maíz. Y al mismo tiempo, en esa zona nosotros invertimos 31 millones de dólares en glifosato, que sigue aumentando la cantidad de resistencia que hay a las malezas. Entonces quiere decir que nosotros estamos invirtiendo 10 veces más en seguir seleccionando malezas que en el aumento del potencial productivo genético. Con esto no quiero, por favor, venir a decirles que viene el apocalipsis del sistema productivo, sino que yo lo que creo es que nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto tiene que ser trabajado y tenemos que poner foco en lo que estamos haciendo. Ya no basta con hacer la aplicación de 2-3 litros de glifosato varias veces, ponerle un chorrito de 2,4-D o lo que sea, porque eso lo que está haciendo es cada vez seleccionar más el problema de las malezas resistentes. La siguiente, por favor. Perdón, volvamos una atrás. Y lo interesante, acá está, que en la zona de Córdoba está el 50% de la superficie afectada con yuyo colorado. ¿Sí? Con lo cual, acá tenemos un epicentro de la problemática de las malezas resistentes. Este año hemos tenido algunas ventajas. Tuvimos un año donde se ha utilizado un herbicida que es bueno, bonito, barato y ecológico, que son las heladas. En estas zonas este año tuvimos aproximadamente 45 heladas, comparadas con 7 del año pasado, con lo cual las malezas tuvieron un nivel de control bastante grande. Y además, no se puede creer que estamos en el mes de diciembre y estamos con remeras, con chalecos, con lo que sea, por el tema de las temperaturas que estamos teniendo, ¿no? Esto ha llevado que haya un retraso de la emergencia de estas malezas, pero lo que no tengo claro yo todavía es qué va a pasar ahora que empiecen a aumentar las temperaturas y que ya los cultivos están implantados y donde ya las soluciones de herbicidas, por ejemplo, preemergentes, ya no pueden trabajarse de la misma manera. La siguiente. Entonces, este señor que aparece acá todo despeinado, muy famoso, Albert Einstein, decía que el loco es aquel que haciendo más de lo mismo espera resultados diferentes. O también decía que ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se creó.
Esto quiere decir que no podemos seguir pensando que el control de las malezas tiene que seguir siendo hecho de la manera en la que estábamos trabajando hasta ahora. Y cuando hablo del control de las malezas ya no solamente hablo de los productos, sino que cómo se aplican los productos, en qué momento se aplican los productos, con qué maquinarias y con qué tecnología de las maquinarias se aplican los productos. Y tenemos que empezar a aumentar la cantidad de variables que tenemos que tener en consideración para poder tomar las decisiones. Entonces, este señor, que es Héctor Huergo, que es el editor del suplemento rural del diario Clarín, dice que las malezas resistentes son la peor amenaza a la agricultura sustentable. Y yo coincido con él, tenemos una amenaza muy grande, lo cual no quiere decir que no tengamos posibilidades de trabajar todavía, lo que pasa es que vamos a tener que laburar mucho. Después Luis Lanfranconi, que también es de acá de estos pagos, digamos, que es un especialista del INTA en todo lo que es control de malezas, habla que las malezas resistentes son la fiebre, es como el equivalente a la fiebre de una enfermedad. Eso quiere decir que el sistema productivo es el que está enfermo, ¿sí? Hay cosas que él plantea que son claves para desarrollar, como por ejemplo que hay un protocolo, el avance del yuyo colorado en gran medida se dio también porque las cosechadoras avanzaban de sur a norte y cuando llegaban, salían de un campo o entraban en el otro, no se hacía un protocolo muy simple que es limpiar la máquina cosechadora y todas las malezas que iban cosechando de un lote que iban quedando en la máquina, iban siendo desparramadas después en los otros lotes y así estamos con la situación en la que estamos. Y el protocolo que él recomienda para esto es muy simple, que dice que hay que agarrar 2 fardos, empezar a pasarlos, a hacer funcionar la cosechadora y después sopletear para que todo eso quede en un lugar del campo, que después sepamos que ese lugar ahí es donde pueden estar todas las malezas y no dispersadas en todo el campo. Otra de las cosas que decía, y esto lo habrán visto también ustedes cuando se va cosechando, que aparecen 3 o 4 matas de yuyo colorado, ¿no? Bueno, para que se den una idea, hay una especie del yuyo colorado que es el Amaranthus palmieri que tiene la capacidad de producir 700.000 semillas. 700.000 semillas en un solo ciclo. Hay estudios después que dicen que el 60% de esas semillas no son viables, pero queda un 40%. El 40% de 700.000 semillas son 320.000 plantas potenciales que quedan en el campo para poder aplicar. Y este señor, de apellido Northworthy, es un especialista, es un extensionista americano que estuvo este año en un congreso en Rosario sobre el control de malezas, que hizo algunos trabajos que son muy interesantes. El primer año en 1 metro cuadrado, en un lote, sembraron, de haber sido un lote de más o menos 100 hectáreas, sembraron 1 metro de yuyo colorado. Al año siguiente fueron a evaluar el mismo lote y ya el 30% del lote estaba afectado con yuyo colorado. Al tercer año era el 100% del lote que estaba con yuyo colorado. ¿Por qué? Porque la cantidad de semillas que produce es infinita. Entonces, si además hay resistencia del yuyo colorado al glifosato, por más glifosato que le pongamos, y sin embargo se sigue aplicando glifosato para poder controlar todas las malezas. No estoy hablando en contra del glifosato, creo que ha sido una herramienta maravillosa que nos ha servido realmente para poder llegar hasta donde estamos hoy, pero claramente tenemos que empezar a verlo esto de otra manera, ¿no? Y él habla también, que esto fue lo que a mí me mató, que dejamos y ya como que alguien me decía hoy día que habíamos tirado la toalla con el tema del control de las malezas, y en realidad ya no podemos seguir hablando de control de malezas, tenemos que hablar del impacto de la mitigación del impacto de las malezas resistentes. ¿Cuál es la diferencia que hay en esto? Que ahora cuando veamos una planta de yuyo colorado que está sobre el cultivo, cuando vayamos a cosechar hay que bajarse de la máquina, hay que sacarla, porque si no eso es multiplicación en el lote que viene, o trabajar mejor las cabeceras, hacer un manejo diferente en las cabeceras donde normalmente hay más yuyo colorado, en fin, cosas que ya habíamos descartado totalmente en los sistemas productivos. Y la pregunta es, ¿quién va en la cosechadora, ve 2 matas de yuyo colorado, para la cosechadora y se baja a sacarlas? ¿Sí? ¿Qué implica todo esto? Que tenemos que mirar las cosas con un prisma nuevo,
que tenemos que revisar todos los paradigmas y las bases con las cuales producimos. Estas son palabras que suenan como muy bonitas, pero que en la práctica esto lo que quiere decir es que tenemos que tomar conciencia y preocuparnos de las cosas que estamos haciendo para el control de las malezas. Y tenemos que entender qué significa y cómo se aproximan estas nuevas realidades. Esto quiere decir que todo esto que yo estoy diciendo, que es bastante fuerte, de decir que ya entregamos el control, que tenemos que mitigar, que tenemos que la amenaza de la agricultura sustentable, quiere decir que tenemos que hacer cosas, empezar a verlas de otra manera y empezar a entender que no podemos seguir invirtiendo lo que les ponía como ejemplo, los 31 millones de dólares en el norte de Córdoba, que se invierten para seguir aplicando glifosato. De nuevo, no por el glifosato en sí, sino por el problema que nos está generando el tipo de manejo que estamos teniendo. La siguiente. Entonces, lo que nosotros vemos, y acá está relacionado con Arista, pero normalmente los productores están relacionados con los distribuidores, con los proveedores de servicios, con los grupos de afinidad, con los gobiernos, con los sectores financieros, con toda la parte de tecnología que viene ahora, con los proveedores complementarios, con los contratistas, en fin, con los monitoreadores, con todo un sistema productivo. Y antes les decía que nosotros vendemos producto al distribuidor y el distribuidor va al productor y tratamos de entender qué le pasó al productor, pero haciendo muestreos que no le hacemos el seguimiento a todos los productos que vendemos. Entonces, claramente, como decía Einstein, no se puede pretender hacer más de lo mismo, tenemos que empezar a cambiar algunos paradigmas y empezar a hacer cosas, porque una cosa es que yo le venga a decir acá toda la problemática que tenemos y la otra es que le diga, bueno, ¿qué estamos haciendo? Esto que estamos haciendo hoy es precisamente un ejemplo de las cosas que nosotros creemos que empiezan a cambiar. Hablamos con la gente de Metalfor porque nosotros nunca hemos tenido relación directa con las empresas de maquinaria y menos con las de aplicaciones. Sin embargo, todos nuestros productos se aplican con este tipo de máquinas, o la mayor parte. Entonces, ¿qué estamos haciendo en conjunto si nosotros vamos a tener este problema? ¿Cuánta tecnología hay puesta en la máquina, en cada una de esas máquinas, que hoy día no se está utilizando? Ni que hablar, por ejemplo, en el tema de las cosechadoras, donde todas las cosechadoras tienen monitores de rendimiento. ¿Cuántos de los que están acá que hacen cosecha prenden el monitor? Y supongamos que todos prenden el monitor, ¿no? ¿Cuántos realmente calibran ese monitor cuando entran al lote y graban toda la información? ¿Cuántos obtienen un mapa de rendimiento? O podríamos hablar un mapa de aplicaciones también, si está la tecnología disponible, que está. Y después, ¿qué se hace con esa información? Y ahí es donde ya empieza todo esto a diluirse y a quedar en que es muy lindo el bicho, se ven lindos los cuadritos, esto con rojo, verde, azul, con todos los colores que son estos mapas térmicos que se presentan siempre con los monitores de rendimiento, pero ¿qué estamos utilizando de eso para tomar decisiones? O sea, toda esa tecnología está disponible y la verdad es que no se está utilizando. Entonces creemos que en la medida en que nosotros empecemos a trabajar de manera conjunta con las empresas de maquinaria, con los contratistas, con los distribuidores, con los productores, incluso con el gobierno. Nosotros, de un proyecto que les voy a contar ahora, hicimos un lanzamiento en el mes de octubre, en el cual estuvo presente gente del gobierno, gente de tecnología, gente de la maquinaria, de distintos sectores, y estábamos hablando de qué podemos hacer para enfrentar estos problemas. Porque ya lo que sí les puedo asegurar es que ni nosotros solos como empresa que vende productos fitosanitarios, ni las empresas solas de maquinaria, ni los productores solos, ni los distribuidores solos, podemos solucionar este problema. Se dan cosas tan interesantes y locas como que todos estamos hablando de agricultura de precisión, ¿no? Pero resulta que en la agricultura de precisión estamos tratando de ir cada vez más al centímetro cuadrado, al metro cuadrado, para poder variabilizar, ahí están con las máquinas de Altina, para poder hacer una aplicación variable de fertilizantes, para poder hacer un control de malezas con los weedseeker o con alguna tecnología que les permita disminuir la cantidad de producto. Pero resulta que las malezas no tienen nada que ver con el metro cuadrado, ni con el ambiente del lote, ni con el lote, ni con el alambrado, ni con el partido en el cual están, ni con la provincia, ni con el país, ni con la política, ni con nada. Y como les mostré antes, la dimensión que esto tiene claramente excede a la dimensión de un lote.
O sea, no podemos tratar de resolver esto en un lote si no vemos la película completa. Ahora, cuando vamos a ver la película completa, nos queda grande el poncho a todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para eso? Tenemos que empezar a interactuar, por eso es muy importante y yo nuevamente agradezco que nos estén dando la posibilidad de poder venir a contar esto cuando lo que vienen a hablar es de fierro. ¿Sí? Porque tenemos que todos estar en conciencia con esto. A partir de eso, nosotros hemos decidido empezar a hacer algunas cosas y estamos trabajando con una empresa que se llama Rabbit. Rabbit significa la Red Argentina de Vigilancia Tecnológica, es como un acrónimo que es parecido a la palabra rabbit en conejo, ¿no? En inglés, ¿no? Conejo en inglés, que por eso tiene el conejito. Y que tiene la visión de ser una referencia y fuente de consulta permanente en la comunidad agrícola y una misión de ayudar a los agricultores en los procesos de toma de decisiones, incertidumbres y transformar las incertidumbres en probabilidades. Esta empresa lo que está haciendo es una forma de monitoreo de los campos de manera diferente. Normalmente en el modelo de negocio de los monitoreadores lo que venden son kilómetros, ¿no? ¿Por qué? Porque es el elemento más caro. Para ir a ver un lote lo que hoy día más cuesta es el costo del kilómetro para ir y el precio se fija en base al precio del kilómetro fundamentalmente. Entonces las empresas de monitoreo empezaron a meterse ya no solamente con el monitoreo, que podían monitorear las más grandes 30.000 hectáreas, y la pregunta es cuando hablamos de millones de hectáreas afectadas, 30.000 hectáreas, ¿qué son? Entonces empezamos a tener términos relativos diferentes. Y las empresas de monitoreo más avanzadas empezaron a utilizar lo que se llama hoy día AgTech, que son básicamente todos los chirimbolos estos de medir con el celular las malezas, de poder tomar una muestra de suelo y después se vaya por el celular a un lugar para que lo analicen, o las imágenes satelitales, o los mapas de rendimiento. Todas esas cosas están dentro de lo que se llama AgTech. Y hay algunas de estas empresas que empezaron a usar. Y esta empresa específicamente, dale la siguiente, el año pasado hizo un proyecto piloto en el cual monitoreó 500.000 hectáreas en la zona de Montecristo, en Córdoba, ¿sí? Con un modelo totalmente diferente. Entonces, lo interesante de esto es que lo que busca este modelo es generar un montón de información, pero la información por sí misma no tiene valor. La información adquiere valor cuando permite tomar decisiones y se transforma en conocimiento. Porque el conocimiento es el que dice, bueno, si yo tengo esta problemática, tengo que hacer esto. Recién ahí, la información por tenerla no genera valor. Solo cuando se transforma en conocimiento es que se puede transformar esto. Entonces esta empresa se dedicó a recoger los datos de 500.000 hectáreas con un modelo geoestadístico, con puntos de seguimiento que ahora se los voy a contar. Y empezaron a entender cuáles eran las variables que determinaban el rendimiento. Y empezaron a encontrar cosas muy interesantes, como por ejemplo, en una misma zona, cuando hay diferencia entre los productores en el rendimiento, ¿no? Se ve que hay una brecha que es del 20%, asumiendo, siempre la diferencia que se habla del rendimiento es porque a mí me llovió más o me llovió menos, ¿sí? Pero como estábamos monitoreando una superficie tan grande, se tomaron todos aquellos productores a los que les había llovido lo mismo. Y encontraron que había un gap, una diferencia de 20% entre el menor rendimiento y el mayor rendimiento. Específicamente, el rendimiento promedio de maíz, fue un año bastante malo, fue de 7.200 kilos, pero tenías rendimientos desde 6.500 kilos hasta 9.200. Entonces la pregunta es, ¿por qué se da esa diferencia del 20%? Y lo que se concluyó es que está relacionado a las decisiones que se toman para poder hacer la producción. Eso es lo que genera la diferencia de ese 20% de rendimiento. Ahora, tener 6.500 kilos o tener 9.200 kilos en términos del resultado de una hectárea es significativo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso y qué decisión estoy tomando yo para poder hacer? A partir de eso, este año decidimos armar un proyecto piloto que también les quiero contar, que nosotros lo estamos apoyando, que tiene como objetivo entender cómo toma las decisiones el productor. Otro objetivo es medir las variables críticas que determinan el rendimiento y determinar qué decisiones son las que generan el gap de rinde, equiparando el tema de la lluvia. Para eso,
estamos monitoreando en la zona de Córdoba hacia el norte 1,5 millones de hectáreas. Esto sale totalmente de escala. Pero nuevamente, ¿por qué para nosotros es importante esto? Por lo que les decía antes, porque las malezas ya no están en el lote o en el metro cuadrado. Están a una escala ya muy superior, que es escala de provincias o de país. Entonces hay que empezar a cambiar estas cosas y verlas de otra manera. Estamos haciendo un seguimiento de 144 puntos con un seguimiento intensivo dentro de ese 1,5 millones de hectáreas, en el cual se están midiendo 120 variables que van desde el análisis de suelo, el relevamiento de las malezas, la cantidad de lluvia, las imágenes satelitales, las fechas de siembra, la disponibilidad de agua, en fin, son aproximadamente 44 decisiones que se toman para poder hacer una producción. Se está haciendo un seguimiento de esa variable. Y lo interesante es que cuando tenemos toda esa información, imagínense la cantidad de información que eso significa. Bueno, después, ¿cómo se come ese animal? O sea, ¿un productor tiene la capacidad de procesar toda esa información? ¿O un monitoreador tiene la capacidad de toda esa información? No. Entonces, esta empresa contrató a Emilio Satorre, no sé si ustedes lo conocen. Emilio Satorre es uno de los referentes que hay a nivel nacional y mundial, diría yo, sobre el tema de producción, que es además asesor de ACREA, para que agarrara toda esta información y empezara a entender qué es lo que generaba esta brecha de rendimiento. Les pongo un ejemplo. Más o menos de esa diferencia de los 20 puntos, aproximadamente 8 puntos tenían que ver con la calidad del establecimiento del cultivo. Eso quiere decir la cantidad de plantas que se lograban y el distanciamiento entre esas plantas, ¿sí? Entonces se hizo la clasificación de todos los productores. Entre paréntesis, estamos participando con 40 productores en distintos lotes y en distintas zonas, y con cada productor da además un productor referido. O sea, estamos trabajando con 160 productores, en los cuales no solo se va al campo y se le mide estas 120 variables, sino que se le hace todo un cuestionario que está protocolizado, se llama una bitácora, de qué es lo que él considera que son los problemas que tiene, cuáles son las decisiones que toma, cuáles son los productos que utiliza, y después toda esa información se contrasta con las variables que se midieron. Y ahí empiezan a aparecer cosas sumamente interesantes. Ahora estamos haciendo algo con el tema de malezas, que es el momento crítico ahora, y nos hemos encontrado que hay un montón de productores que tienen la percepción de que el yuyo colorado no es un problema para ahora, es un problema para más adelante, pero que si no se soluciona ahora va a ser un problema más adelante. Y esa es la forma en la que se toman las decisiones. Entonces, para poder cambiar eso, porque qué sé yo del lote específico de un productor que vive todos los días metido ahí adentro. Si yo tengo la información procesada en la cual puedo demostrarle el impacto de las decisiones que tomó y eso compararlo con todos los otros productores que tomaron esa decisión, ahí sí voy a tener la atención del productor. ¿Se entiende? Y esto, como les decía, termina en la generación del conocimiento y el aprendizaje. Ahora, ¿cómo funciona este proyecto? Dale la siguiente, por favor. Estamos monitoreando 1,5 millones de hectáreas que lo dividimos en 3 grandes zonas. Cada una de estas zonas además está dividida en cubos que representan 10.000 hectáreas. En esas 10.000 hectáreas se pone un punto de seguimiento específico. Eso, con datos históricos, lo que se está relevando en que cada una de esas zonas, en las 3 zonas, tiene un total de 608.000 hectáreas de soja y aproximadamente 300.000 hectáreas de maíz. Eso da un total de 900 y comparado con el 1,5 millones, falta toda la parte de los caminos, falta toda la parte de otros cultivos que se hacen, sectores que se hacen ganadería, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estos 144 puntos, donde estamos siguiendo las 120 variables y con todas las entrevistas, los 160 productores, ¿qué es lo que estamos logrando? Poder tener una curva que represente el 95% de las situaciones que ocurren en todos estos lugares. O sea, no es el punto específico el que estamos midiendo, sino cuál es la tendencia de todo lo que está sucediendo. Y les quiero compartir algunos resultados que hemos visto. ¿Ves?
Esto es lo que se decide cada uno en 10, estos 10.000, son cubos de 10.000 hectáreas. En cada uno de estos cubos se hace una transecta, que es este punto acá. Si el punto donde está lo que se llama la unidad de seguimiento intensivo, que es donde se miden las 120 variables, pero se hace una transecta donde se hace un relevamiento de todas las malezas y la situación de las malezas que están apareciendo. No solamente antes en los barbechos, sino que después también al momento de la siembra y después con los escapes que se está teniendo. Con lo cual estamos teniendo idea de cómo está evolucionando este tema de las malezas. Y en estos puntos es donde se está midiendo con imágenes satelitales, con un aparatito que mide las lluvias, porque el otro tema interesante con el tema de las lluvias es que ¿dónde se ponen los pluviómetros donde uno ve los milímetros que llovieron? En los cascos, ¿no? ¿Y esa es la realidad de lo que hay en el lote? Entonces, ¿es lo más cercano que tenemos? Y sí, es lo más cercano que tenemos a la información, pero no es lo mismo tener un aparato que mida la lluvia exactamente en el lugar donde está puesto ese punto, porque lo interesante de eso es que sí después yo empiezo a hacer todas las relaciones y eso es lo que Emilio Satorre está tan entusiasmado con la calidad de la información. Porque el otro problema que ocurre, más allá de que el productor, esto es mi opinión, ¿no? El modelo de negocio de los productores es un modelo de gestión de riesgo, no es producir. Es cómo voy a manejar el riesgo climático, el riesgo de conocimiento, el riesgo país, el riesgo financiero, el riesgo empresarial. Todas esas son las decisiones que toma un productor para producir, ¿no? Y eso es lo que le da el éxito o el fracaso en la producción. Entonces la pregunta es, ¿cuánta de esa información técnica, porque los que somos ingenieros agrónomos nos gusta meternos en el detalle, ok, cuántas plantas, cómo lo lograste y todo eso? ¿Cuántos productores están viendo eso? Sí, están viendo que en Chicago la soja se puede disparar. Entonces, toda esa información que se genera no se termina recogiendo o se recoge de una manera diferente. Está bien, podrán decirme, bueno, pero tengo un ingeniero que viene al campo a verme todo eso o el monitoreador me da los datos. Pero ¿qué hago con toda esa información? Entonces, cuando todas esas variables pueden reunirse, sí se pueden tomar decisiones. La siguiente, por favor. Bueno, esto es cómo se recolecta toda la información con distintas herramientas. Me la voy a saltar. La siguiente. Y acá pueden ver cómo son todos los protocolos, que es bastante intensiva el seguimiento que se hace, todos los protocolos que se hacen tanto para soja como para maíz, en el barbecho temprano, en el barbecho tardío, en la presiembra, en la siembra, a nivel de R1, de las hojas en R1, en R5, en R7 y después, finalmente, en la cosecha. O sea, cómo se va recogiendo de manera sistemática toda esta información y ponerla toda junta, y cuando se hace de la misma manera, empieza a ser comparable la información y por eso pasa a ser esto tan interesante, porque estamos teniendo algunos resultados que son muy, muy importantes. Acá está, por ejemplo, cómo cae el rendimiento en porcentaje en la medida en que en esta zona específica se corrió la fecha de siembra en 30 días. ¿Cuánto fue la primera, cuando se sembró la primera? Insisto que esto es, de nuevo, sacando el tema de la cantidad de lluvias, porque son todos comparables. Los que sembraron en la primera semana de diciembre sacaron 6.700 kilos y los que sembraron en la primera semana de enero 5.500 kilos. O sea, podemos entender cómo cae el rendimiento y cómo vamos perdiendo rendimiento a la medida en que atrasamos la siembra. Claro, después otro me dirá, bueno, pero es que me llovió, pero es que nada, hay 1000 razones por las cuales esto ocurre, no quiere decir que no se sepan tomar las decisiones. Pero lo que sí, para poder tomar las decisiones adecuadas, es muy interesante saber que si me demoro en la siembra, voy a perder rendimiento. Y entender cuánto rendimiento voy a perder es crítico. La siguiente. Esto es resultado de ahora, donde se está monitoreando el consumo de agua afectado al periodo crítico que va a venir en el tema de maíz. ¿Cuándo caen estos periodos críticos y cuándo son las fechas de siembra, incluyendo los milímetros que va a consumir de agua? ¿Por qué? Porque lo importante es saber cuándo tengo que sembrar para que en el periodo crítico del cultivo tenga disponibilidad de agua. Porque si no tiene agua ahí, no hay rendimiento. Entonces empezamos a relacionar todas estas variables. Ver todo esto junto empieza a ser interesante. Cuando yo les presento esta situación a un productor, puede exactamente entender cómo tiene que tomar una decisión.
por más que sepa que en su campo hace todo eso, pero cuando tiene esta información empieza a ver cosas que antes normalmente no se veían, o por lo menos en la magnitud en la que se están evaluando. Otro tema, por ejemplo, se hizo para una misma cantidad de rendimiento, acá están todos los casos que se evaluaron, la disponibilidad de nitrógeno para el rendimiento que se había planificado. O sea, se le llamó al productor y le dijo, ¿cuánto es el rendimiento objetivo que estás buscando? Son 9.000 kilos. Perfecto, para los 9.000 kilos tenés que tener un aporte de nitrógeno de una X cantidad, ¿sí? Que es esta línea que está acá. Entonces hay un margen que siempre se produce, que de acuerdo a la mineralización, o la mineralización está relacionada a la temperatura en el suelo, bueno, puede cambiar. Pero se empezaron a contar los casos en los cuales se estaban aplicando por debajo de la cantidad de nitrógeno del rendimiento objetivo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando aplican menos nitrógeno en maíz de lo que se está esperando? Va a haber menos rendimiento. Después los que aplicaron una cantidad adecuada, y después también están los que aplicaron nitrógeno de más. Entonces la pregunta es, cuando estamos haciendo la ecuación después, ¿cuánto impacta el fertilizante en la producción de maíz? Es uno de los costos más importantes. La siguiente. Esto es el relevamiento que se está haciendo ahora, donde estamos acá, esto ya es más en detalle, donde están viendo cómo se hace el recorrido, donde en cada uno de estos lotes que están a un lado y al otro se va relevando el tema de las malezas, ¿no? Ahora, ¿en qué se traduce esto? En que, por ejemplo, el año pasado nosotros pudimos, o sea, esta empresa Rabbit pudo concluir que las pérdidas por el nitrógeno que consumen las malezas, el costo del tratamiento herbicida que hay que invertir más por no haber hecho un preemergente de manera adecuada, terminó siendo entre 50 y 70 dólares por hectárea. ¿Cuándo es el margen neto que se está esperando para el maíz? ¿Algún dato? ¿Será 100 dólares, 150 dólares por hectárea de margen neto? Supongamos que 150 dólares por hectárea. Bueno, resulta que estamos perdiendo entre un 30 y un 40% del margen esperado por no haber actuado de manera adecuada con el tema de las malezas. ¿Sí? Y esto además lo que muestra acá, que no se ve muy, muy claro, son cuáles son aquellos lotes que tienen un nivel de... Esto no se ve nada, pero que tienen entre un enmalezamiento total hasta un 40-50% de enmalezamiento. ¿Cuántos lotes hay que al momento de la siembra tenían esa cantidad de maleza? La siguiente, por favor. Y a partir de eso, específicamente con el yuyo colorado, empezamos a entender con estos relevamientos, esto que aparece acá, esto créanme que es rojo, se ve de otro color, pero es rojo. Estos son los sectores donde había mayor cantidad de yuyo colorado. Entonces, ¿qué va a ser lo interesante? Que este año que estamos haciendo de nuevo el relevamiento, vamos a ver cómo va a evolucionar esto. Ahora, un productor que está en esta zona versus un productor que está en esta zona, ¿tiene que tomar las mismas decisiones para el control de las malezas? No. Y esto no tiene que ver con la agricultura de precisión, tiene que ver con entender cómo están avanzando las malezas. Porque claramente, hoy día, para que se hagan una idea, este problema se está transformando a tal magnitud que hay productores que están teniendo un 40% del costo directo en herbicidas. 200 y largos dólares de costo de tratamiento de herbicidas. Entonces la pregunta es, ¿qué tan sustentable es gastar esa cantidad de plata en controlar las malezas? Teniendo alternativas, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensarlo de esa manera, tengo que ser muy cuidadoso, porque yo voy a estar feliz el primer año porque voy a vender un montón de herbicidas. Se van a seguir reemplazando las máquinas porque se va a seguir haciendo aplicaciones. Los distribuidores van a vender, los monitores van a monitorear. ¿Por cuántos años? Entonces estamos matándonos nosotros mismos con el sistema si no hacemos una cosa diferente. Porque seguir con esta magnitud de problemáticas, y vuelvo a decir, no es lo mismo tener esta problemática acá, o la problemática acá, que la problemática acá o en otro sector.
Entonces eso es lo relevante de empezar a cambiar la escala con la cual se está analizando la información y viéndola desde un ángulo distinto, la siguiente. Y este año ya hicimos el primer relevamiento y dado los niveles de lluvia que tenemos en esta zona del 1,5 millones de hectáreas donde se está monitoreando, el relevamiento que se hizo de la presencia de maleza, se llegó a estimar que en el mes de noviembre iban a aparecer en ese 1,5 millones de hectáreas, en estos sectores, 500.000 hectáreas de yuyo colorado. Y eso pudimos saberlo los primeros días finales de octubre, los primeros días de noviembre. No es lo mismo que yo venga a contarles acá que en la campaña pasada hicimos un relevamiento y vieron 500.000 hectáreas, porque eso ya fue. Estoy haciendo forencia sobre lo que ya ocurrió, a que nosotros un mes antes empezamos a poner en alerta a los productores dónde tenían que ir a monitorear el lote, porque lo más probable es que iba a haber una cantidad de malezas importante. Vuelvo con lo mismo. Esto no se puede lograr a nivel de lote. Hay que cambiarle la escala para poder entender esta problemática y cómo enfrentarla. Y después un montón de resultados de las malezas y además después vamos a hacer un relevamiento para ver qué productos se utilizaron, cómo se utilizaron, esa información que nos sirve a nosotros, pero también cuáles fueron los porcentajes de maleza que se escaparon. Y entender por qué se escaparon, si fue por una decisión, si fue por un problema de la maleza, por los productos. Eso creo que es lo que estamos buscando. Para terminar, nosotros tenemos que generar un cambio y para esto, dada la complejidad que tenemos que cambiar la escala. Es lo que perdonen que sea majadero en repetirles que tenemos que cambiar la escala con la que vemos estas cosas, porque si no, no lo vamos a lograr ni entender ni poder después saber qué podemos hacer para solucionarlo. Además tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que dejar de ser cadena para ser red. ¿Esto qué significa? Lo que les decía antes, yo le vendía mi producto al distribuidor y después el distribuidor se lo mandaba al productor y le llegaba el de la máquina, el contratista, para que lo aplicaran. Y el productor veía el producto propiamente tal. Bueno, creo que tenemos el objetivo que estamos buscando nosotros con esto es, en primer lugar, generar conciencia de la problemática. En segundo lugar, empezar a interactuar con otras empresas en las cuales no habíamos interactuado nunca, más allá de una exposición o de alguna cosa, sino empezar a meternos. Por eso lo que estábamos viendo, esta es la primera reunión en la que hacemos, donde no venimos nosotros a hablar de los fierros, sino de la problemática que después se resuelve con los fierros. ¿Sí? Y por eso estamos haciendo esto de Rabbit y necesitamos integrarnos cada vez más. Bueno, y esta es una frase de Maquiavelo que dice que nada es más difícil de emprender ni más peligroso de conducir que tomar la iniciativa en la introducción de un nuevo orden de cosas, ¿no? Tenemos que empezar a ver que estas cosas tenemos que hacerlas todas en conjunto, con lo cual la invitación es a que todos participemos de esto. Muchas gracias.